Ultrafiltración glomerular y hemodinamia renal, segunda parte. Los contenidos de esta parte de la clase son: diferenciar entre un capilar sistémico y uno glomerular, los factores determinantes del ultrafiltrado, la presión efectiva de ultrafiltración, volumen de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal efectivo, regulación del volumen de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal efectivo. ¿Cuáles son los factores determinantes del volumen de filtrado glomerular? El volumen de filtrado glomerular está determinado por la constante de filtración o KF y la presión efectiva de ultrafiltración. El KF depende de la permeabilidad de la barrera de filtración y de la superficie de filtración disponible, mientras que la presión efectiva de ultrafiltración depende de los factores hemodinámicos determinados por las fuerzas de Starling. En la primera clase de fisiología renal, vieron cuáles son las fuerzas de Starling a lo largo de un capilar sistémico. Las fuerzas que favorecen la filtración son la presión hidrostática del capilar y la presión oncótica del intersticio, mientras que las fuerzas que se oponen a la filtración son la presión oncótica del capilar y la presión hidrostática del intersticio. En el extremo arteriolar, la diferencia de presión hidrostática entre el capilar y el intersticio es mayor a la diferencia de presión oncótica, lo que determina que haya filtración de líquido desde la luz del capilar hacia el intersticio. Mientras que en el extremo venoso, la diferencia de presión oncótica se hace mayor que la diferencia de presión hidrostática, determinando la reabsorción de líquido desde el intersticio hacia el capilar. ¿Cuáles son las fuerzas de Starling a lo largo de un capilar glomerular? Hay fuerzas que favorecen la filtración, como la presión hidrostática del capilar glomerular y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Y hay fuerzas que se oponen al filtrado glomerular, como la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica del capilar glomerular. Ahora veamos qué ocurre con la presión hidrostática a lo largo de un capilar glomerular. Si graficamos la presión hidrostática en milímetros de mercurio a lo largo de un capilar glomerular, vemos que se mantiene constante a lo largo del mismo. Como mencioné en la primera parte de la clase, el capilar glomerular está entre las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes, que son dos zonas de alta resistencia, favoreciendo una alta presión hidrostática intracapilar que se mantiene constante a pesar de las fuerzas de rozamiento de la sangre contra las paredes de los vasos. Ahora veamos qué ocurre con la presión oncótica a lo largo de un capilar glomerular. Al comienzo del capilar, en el extremo cercano a la arteriola aferente, la presión oncótica es de alrededor de 25 milímetros de mercurio y va aumentando a lo largo del capilar hacia el extremo cercano a la arteriola eferente. Esto se debe a que el plasma que llega al capilar se va filtrando a lo largo del mismo, pero como las proteínas no pueden filtrar a través de los capilares, quedan retenidas en el interior del capilar, generando una presión osmótica efectiva denominada presión oncótica o coloidosmótica. En la medida que el líquido se va filtrando, las proteínas se van concentrando cada vez más a lo largo del capilar glomerular,
aumentando la presión oncótica desde el extremo aferente, donde hay aproximadamente 25 milímetros de mercurio de presión oncótica, hacia el extremo eferente, donde la misma es mucho mayor. Si graficamos las fuerzas de Stirling en la cápsula de Bowman, vemos que la presión hidrostática de la cápsula es mucho más baja que la presión hidrostática del capilar glomerular y se mantiene constante a lo largo del mismo. Esta diferencia de presión hidrostática, siendo mayor en el capilar que en la cápsula de Bowman, determina y favorece el filtrado a través del capilar. La presión oncótica de la cápsula de Bowman es despreciable y cercana a cero debido a que las proteínas no filtran. Las resultantes de las fuerzas de Stirling en un capilar glomerular es la presión efectiva de ultrafiltración, que está representada en el área comprendida entre ambas curvas. La PEUF resulta de la suma de presiones que favorecen la filtración menos la suma de presiones que se oponen a la misma. Si calculamos la suma algebraica de las presiones que favorecen el filtrado menos las que se oponen, en el extremo cercano a la arteriola aferente da un valor de PEUF de 10 milímetros de mercurio que favorece la filtración. Entonces, en el capilar glomerular existe un gradiente de presión hidrostática que favorece y determina que haya filtración, y al que se le opone un gradiente de presión oncótica. Como el gradiente de presión hidrostática es siempre mayor al gradiente de presión oncótica a lo largo del capilar glomerular, siempre hay filtración. En el extremo eferente, las fuerzas pueden llegar a un equilibrio, donde la PEUF es igual a cero y ya no hay filtración. Si comparamos un capilar glomerular con uno sistémico, vemos que en el capilar glomerular el gradiente de presión hidrostática es siempre mayor al gradiente de presión oncótica y por lo tanto hay filtración todo a lo largo del capilar. Mientras que en un capilar sistémico, en el extremo arterial hay filtración y en el extremo venoso hay reabsorción. La PEUF es similar en ambos capilares, mientras que el KF, o constante de filtración, es 100 veces mayor en los capilares glomerulares que en los sistémicos. Por lo tanto, la filtración glomerular es alta, es de alrededor de 180 litros por día, mientras que en los capilares sistémicos el volumen de filtrado en el extremo arterial es de alrededor de 20 litros por día y el volumen de reabsorción en el extremo venoso es de 17 litros por día. El resto del líquido filtrado hacia el intersticio pasa a la linfa directamente. El flujo plasmático renal efectivo que perfunden los riñones es de alrededor de 600 mililitros por minuto y el volumen de filtrado glomerular es de entre 100 y 125 mililitros por minuto o 140 a 180 litros por día. La fracción de filtración es la relación entre el volumen de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal efectivo, que es igual a 0,2. Esto significa que se filtra el 20% del flujo plasmático renal efectivo que llega a los capilares glomerulares.
Para que haya filtración, es necesario que el riñón tenga una correcta perfusión. Cambios en el flujo sanguíneo renal y por lo tanto en el flujo plasmático renal van a modificar el volumen de filtrado glomerular. En el gráfico se muestra cómo varía la presión oncótica a lo largo del capilar glomerular. La curva roja continua corresponde a valores normales. Ahora miren la fórmula de fracción de filtración. Si hay una disminución del flujo plasmático renal, o sea el denominador de la fórmula, la fracción de plasma filtrado aumenta. Por lo tanto, se concentran más las proteínas y aumenta más rápido la presión oncótica, una fuerza que se opone a la filtración, desplazando así la curva de presión oncótica hacia la izquierda de la curva normal. Como resultado, disminuye el volumen de filtrado glomerular. En cambio, si aumenta el flujo plasmático renal, la fracción de filtración y la presión oncótica disminuyen. La curva de presión oncótica se desplazará entonces hacia la derecha, aumentando más lentamente que lo normal. Por lo tanto, esto llevará a aumentar el volumen de filtrado glomerular. Existen diferentes factores que afectan el volumen de filtrado glomerular a nivel del KF y a nivel de la presión efectiva de ultrafiltración. Hay factores que aumentan el KF y por lo tanto aumentan el volumen de filtrado glomerular, y otros que disminuyen el KF y por lo tanto disminuyen el volumen de filtrado glomerular. También la contracción de las células mesangiales, que sirven de soporte y sostén a los capilares glomerulares, reducirán el KF y su estiramiento aumentará el KF. El volumen de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal también se regulan a nivel de las arteriolas aferentes y eferentes. Los cambios de la resistencia de las arteriolas por diferentes factores renales y sistémicos regulan la presión hidrostática de los capilares glomerulares, el flujo sanguíneo renal y por lo tanto el volumen de filtrado glomerular. El gráfico representa curvas teóricas de variación del flujo sanguíneo renal, el volumen de filtrado glomerular y la presión hidrostática en función de la resistencia relativa de las arteriolas aferentes. Ante una vasoconstricción aferente, o sea, a altas resistencias, el flujo plasmático renal disminuye, la presión hidrostática también disminuye y en consecuencia se reduce el volumen de filtrado glomerular. En cambio, ante una vasodilatación aferente, o sea, a resistencias bajas, el flujo plasmático renal, la presión hidrostática y el volumen de filtrado glomerular aumentarán en forma casi paralela. En este gráfico vemos qué ocurre cuando cambia la resistencia de las arteriolas eferentes. Ante una vasoconstricción eferente, el flujo plasmático renal disminuye en la medida que aumenta la resistencia del capilar. Esto lleva a un aumento de la presión hidrostática del capilar. Sin embargo, el volumen de filtrado va a aumentar o disminuir dependiendo del grado de vasoconstricción. Si la vasoconstricción es moderada, el volumen de filtrado glomerular se va a mantener o aumentará. Mientras que, si la vasoconstricción es extrema, la importante disminución del flujo plasmático incide sobre el volumen de filtrado y este disminuye. Por otro lado,
ante una vasodilatación eferente, el flujo plasmático renal vemos que es alto, pero la presión hidrostática del capilar es baja. A baja resistencia eferente predomina el efecto de la presión hidrostática sobre el volumen de filtrado glomerular y este será bajo. El volumen de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal son regulados por distintos mecanismos. Por los mecanismos de autorregulación renal, como el mecanismo miogénico y el de retroalimentación túbulo-glomerular, y por mecanismos sistémicos neurohormonales. Los mecanismos de autorregulación renal son intrínsecos del riñón y pueden ocurrir incluso en un riñón aislado. En el primer gráfico se observa que en la medida que aumenta la presión arterial media, la resistencia de las arteriolas eferentes se modifican muy poco, mientras que la resistencia de las arteriolas aferentes aumenta notablemente. Como se ve en los gráficos de flujo sanguíneo renal y volumen de filtrado glomerular en función de la presión arterial media, los mecanismos de autorregulación renal permiten que el riñón pueda mantener el volumen de filtrado y el flujo sanguíneo renal relativamente constantes, con leves variaciones dentro de los valores normales, a pesar de que haya un aumento de la presión arterial media. Esto se da siempre y cuando la presión se encuentre dentro del rango de autorregulación entre 80 y 160 milímetros de mercurio aproximadamente. A presión arterial inferior a 80 milímetros de mercurio no hay autorregulación. Los mecanismos de autorregulación no son 100% perfectos, pero impiden cambios potencialmente grandes del filtrado glomerular y de la excreción de agua y solutos que de otro modo se producirían ante cambios importantes de la presión arterial. Si volvemos al primer gráfico, vemos que es a nivel de las arteriolas aferentes donde actúan los mecanismos de autorregulación al aumentar su resistencia cuando sube la presión arterial. Un mecanismo que contribuye a mantener el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular relativamente constantes es la capacidad de las arteriolas de resistirse al estiramiento durante un aumento de la presión arterial, lo que se denomina mecanismo miogénico. En el mecanismo miogénico, el aumento de la presión arterial produce un leve aumento del flujo sanguíneo renal y en consecuencia la distensión de la pared vascular de las arteriolas aferentes. Esto estimula la apertura de canales de calcio en la musculatura lisa de las arteriolas y como consecuencia se produce la contracción de la arteriola, restaurando así el flujo sanguíneo renal y el volumen de filtrado glomerular para que se mantengan constantes. En este mecanismo, tanto el sensor como el efector se encuentran en las arteriolas aferentes. El mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular se desencadena cuando, ante un aumento de la presión arterial media dentro del rango de autorregulación, se produce inicialmente un aumento del volumen de filtrado glomerular. Esto lleva a aumentar la carga filtrada de sodio y cloruro que llegan al asa de Henle gruesa. Al final de la misma, las células de la mácula densa sensan un aumento de cloruro y sodio que entran a las células epiteliales y desencadena la liberación de sustancias como ATP y adenosina que producen la vasoconstricción de las arteriolas aferentes. Como consecuencia, se produce una disminución tanto del flujo plasmático renal como del filtrado glomerular, llevándolos a valores normales. En este mecanismo,
el sensor está en la mácula densa y el efecto se produce en las arteriolas aferentes. Además de los mecanismos de autorregulación, existen factores sistémicos neurohormonales que regulan el volumen de filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal. La regulación neural ocurre a través del sistema nervioso simpático que inerva los riñones y produce vasoconstricción de las arteriolas, aumento de la liberación de renina y aumento de la reabsorción de sodio. La regulación hormonal se da por una serie de factores vasoconstrictores como renina y angiotensina, entre otros, y factores vasodilatadores como el factor natriurético atrial, entre otros, los cuales veremos con detenimiento en próximas clases de fisiología renal. Para profundizar en los temas de la clase, te recomiendo la lectura de alguno de los libros de fisiología. Y ahora te invito a resolver los ejercicios de la guía de trabajos prácticos de la clase 2 de Fisiología Renal y de la Sangre que encontrarás en el aula virtual del CITEP.